Estimados estudiantes, este es el objeto virtual de información del curso Sujeto y Dinámicas Psicosociales que corresponde a la unidad número 2. En esta ocasión vamos a trabajar al sujeto desde lo emocional. Para eso es muy importante que ustedes tengan claro que el proceso que ha vivido la psicología en la construcción del sujeto lo ha llevado por el siguiente camino. Primero hablábamos de un sujeto igual al individuo, una concepción más biológica, más desde el paradigma médico, donde hablamos de una psicología de corte individual. En segunda medida, hablamos de un sujeto más en un contexto social, que es el paradigma que nos dio la psicología social, pero hoy hablamos de un sujeto que hace parte de la psicología comunitaria y cómo esa psicología comunitaria nos plantea más la comunidad como el sujeto mismo. En ese orden de ideas, el curso entonces les plantea varias preguntas. Una de ellas, la problematizadora, es qué elementos socioculturales y políticos inciden en la constitución de los nuevos sujetos sociales y cuáles son los cambios en este y en las sociedades actuales. Otra pregunta que nos hablaría del sujeto sería cómo se establecen las dinámicas psicosociales frente a los cambios socioculturales y las interacciones interétnicas e interculturales. Y finalmente, ¿cómo pueden gestarse transformaciones al sistema social a partir de las dinámicas sociales o cómo estas se determinan a partir de la constitución de los nuevos sujetos sociales? Estas preguntas que nos hace el curso podrían estar en esta dimensión de lo emocional. El estudio entonces de esta dimensión permite vincular los procesos subjetivos e intersubjetivos relacionados profundamente con los contextos históricos, políticos, económicos y sociales más amplios que se organizan en torno a las relaciones de poder. En ese orden de ideas, el sujeto, visto desde lo emocional, nos permitiría hacer un análisis del conflicto, no solamente desde esta dimensión emocional, sino de revisar aquellos intereses de grupos, individuos que podrían estar en confrontación y cómo entonces se daría ese impacto desde la experiencia afectiva de los que están involucrados. Debido a ello, las emociones constituyen entonces un recurso con el cual es posible tratar de mejorar la posición de los sujetos dentro del espacio social en esa disputa de los recursos y de las disponibilidades que se dan en cualquier escenario comunitario. A partir entonces de esa experiencia afectiva, Hochschild nos dice que es posible aproximarnos a la vivencia compartida que tienen las personas, es decir, a una mirada comunitaria desde el escenario de lo afectivo y emocional, de tal forma que resulta viable comprender cómo esa dimensión emocional contribuye a la reorganización de la vida colectiva y en cualquier tipo de situación y mucho más en las de conflicto. Es posible entonces indagar cuáles son las formas de sentir de los sujetos que conducen hacia acciones que tratan de resolver aquello que nosotros llamamos conflicto. Es muy importante en ese sentido ponernos entonces en el escenario de las personas, de las comunidades, de las familias, aproximarnos desde el escenario de lo emocional y entonces mirar cuál es la manera en que ellos agencian como actores sociales sus propios conflictos. Es importante también considerar que si bien pues desde la antropología se han trabajado muchos de estos elementos, no han sido muy entendidos desde el orden emocional. La emoción entonces es un proceso, una manera automática y particular de evaluar, influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, en el cual sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar y que comienza con una serie de campos fisiológicos y comportamientos emocionales para lidiar la situación. En psicología encontramos estas 4 categorías relacionadas precisamente con lo emocional. Las emociones, entonces hablaríamos de enojo, miedo, tristeza, excitación. Los estados de ánimo, irritable, aprensivo, triste o eufórico. Los rasgos, hablaríamos de hostil, tímido, melancólico. O los desórdenes, impulsivo, pánico, ansioso, depresivo o manía.
Hablaríamos de 7 emociones universales: ira, felicidad, tristeza, miedo, sorpresa, desprecio y repulsión. Y un escenario muy importante, y es que nosotros tenemos emociones aprendidas, emociones universales y emociones culturales. Aprendidas, aquellas que van de generación en generación, que permiten que muchas de esas relaciones tengan efectos intergeneracionales. Las emociones universales, que se viven en cualquier lugar, que de alguna manera también han sido estudiadas por muchos de los autores en psicología, y esas emociones culturales, que tienen que ver más con las creencias, las relaciones de poder y los vínculos que se establecen en determinados lugares. Para el caso de la psicología comunitaria, cualquiera de las 3 sería viable de trabajar, o en su defecto las 3. Hay otro escenario en el que, viendo esta imagen que tengo aquí, ustedes podrán comprender que muchas de las emociones que se ven expresadas en esa imagen, cada uno de ustedes podría interpretarla de manera diferente. Por eso es importante que, si se ve el sujeto desde el aspecto emocional, consideremos que muchas de las lecturas que podemos hacer pueden estar influenciadas precisamente por nuestras emociones culturales. De ahí que para muchos el primer sujeto de la primera línea puede estar aterrado, para otros puede estar feliz o tener mucho miedo. Cada uno, de manera simbólica, pues va a expresar la emoción que le refiera. En ese orden de ideas, pensar en el sujeto emocional es pensar que nosotros, a su vez, podemos interpretar esas emociones desde nuestras propias estrategias y miradas socioculturales. Espero que esta información haya sido valiosa. La vamos a seguir trabajando durante el curso, y responde, como les dije, a la unidad número 2. Muchas